¿Alguna vez te has acostado por la noche sin clamar al Señor? Permíteme hacerte esta pregunta de forma directa, porque quiero que pienses en el peso que esto conlleva. Imagina la escena, el día ha terminado, la luz se apaga y, en lugar de buscar protección divina, simplemente permites que tus preocupaciones se acumulen en tu mente y te duermes, como si todo estuviera bajo control. Esta es una realidad tan común en nuestras vidas ajetreadas, pero necesitamos reflexionar sobre las consecuencias. Soy un siervo de Dios y he visto el impacto devastador que esta práctica puede tener. A veces creemos que las dificultades que enfrentamos son insignificantes o que de alguna manera podemos manejarlas por nuestra cuenta. Sin embargo, la Biblia nos recuerda en el Salmo 121:4 que el Señor no duerme, sino que nosotros, en nuestra fragilidad, necesitamos clamar. Dios mismo, que no conoce el sueño, siempre está alerta, siempre dispuesto a escucharnos. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué hacemos? Nunca duermas sin decir esta oración. Deja que esta frase resuene en tu corazón. Si sigues descuidando este momento crucial de llanto, puede que mañana te despiertes desprotegido, vulnerable y desarmado ante las adversidades que la vida puede traer. La falta de oración nocturna es señal de que algo no va bien en nuestra vida espiritual. Sé que, muchas veces, la rutina es muy ajustada. Tenemos trabajo, familia, preocupaciones, y el cansancio se acumula. Sin embargo, cuando dejamos de lado la práctica de la oración, exponemos nuestras almas a un círculo vicioso de problemas y falta de paz. El Señor nos invita a traerle nuestras ansiedades, pero en momentos de agotamiento elegimos olvidarlo. Santiago 4:2 nos dice, «No tenéis, porque no lo pedes». Quizá te preguntes, «Pero tengo tantas responsabilidades, no tengo tiempo». Lo que quiero que consideres es que, si no tenemos tiempo para rezar, no tendremos tiempo para vivir en paz. Cuanto más ocupada es nuestra vida, más urgente se vuelve nuestra necesidad de buscar a Dios en la oración. Permite que el Señor abra tus ojos. El abandono en tu vida de oración puede parecer un detalle menor, pero en realidad se refleja en tus decisiones diarias y en tu estado emocional. Puede que no te des cuenta, pero esta omisión se convierte en un caldo de cultivo para la ansiedad, la desesperación y la falta de dirección. Te sientes perdido, abrumado y a menudo sin esperanza. Lo que no sabes es que la ausencia de oración tiene un precio, y ese precio puede ser tu paz y protección, que son esenciales para afrontar las batallas que surjan. No estoy aquí para condenarte, sino para advertirte. La realidad es que la oración nocturna es un escudo, es lo que nos prepara para el amanecer. Cada vez que no rezamos, dejamos de lado una armadura vital. Estamos poniendo nuestras vidas en riesgo, y esto es grave. Os clamo, no subestiméis el poder de la oración nocturna. Es una práctica que puede salvarte la vida, tu salud mental y emocional, y tu paz espiritual. En este momento, quiero que reflexiones. ¿Cómo llevas tus noches? ¿Has estado abriendo tu corazón a Dios o acostando sobre tus cargas sin buscarle? Si esa palabra te toca el corazón, no la ignores. Es el Señor llamándote de vuelta a su presencia. Recemos ahora y busquemos juntos la protección y la serenidad que solo Él puede ofrecer. Recuerda, nunca te acuestes sin decir esta oración, porque tu alma necesita ese grito. Es tu escudo en tiempos de debilidad, y es el primer paso hacia un nuevo amanecer. Cuando reflexionamos sobre la oración nocturna, es esencial que comprendamos no solo la práctica en sí, sino también los impactos profundamente transformadores que puede tener en nuestras vidas. La realidad es que cuando nos aislamos de la presencia de Dios, a menudo nos encontramos perdidos, enfrentándonos a batallas internas que parecen insuperables. Así que hoy, quiero hablaros de cómo esta omisión puede llevarnos a un estado de oscuridad y desesperación. Sabes, muchas veces, al final de un día agotador, puede parecer que la oración es una carga, un punto más en la lista de tareas que ya nos parece muy largo, pero, en realidad, es un momento de rendición. Y cuando soltamos esta entrega, como si fuera por un instante, hacemos espacio para que la oscuridad misma entre en nuestras vidas. Jesús ya nos ha advertido sobre un estado mental dividido y cómo esa división puede llevar a la ruina. Nos llama a la sencillez de un corazón que busca, que pide y que espera. La verdad es que cada vez que conseguimos tumbarnos en presencia de Dios, nos preparamos con una luz que nos acompañará durante toda la noche. ¿Qué ocurre entonces cuando hacemos lo contrario? Cuando decides no rezar antes de dormir, ¿qué pasa? La ausencia de oración no es una mera omisión, sino una forma de distanciarnos de la protección divina.
Cada noche que no buscamos el rostro del Señor, permitimos que las preocupaciones y ansiedades secuestren nuestra paz, y esto puede durar días, semanas, incluso meses, llevando a una profunda sospecha de que estamos solos. Decimos, oh, encontraré la manera, pero la verdad es que el peso de las preocupaciones y las luchas, que a menudo son invisibles para los ojos de los demás, puede ser abrumador. La falta de oración nocturna crea un ciclo en el que entramos en un estado de alerta continua. ¿Y cuál es el resultado de esto? El cansancio se acumula y estalla en silenciosos gritos de desesperación. Es como una montaña que construimos cada día, y cuando nos damos cuenta, nos aplasta un peso insoportable. Por favor, considerad lo que nos enseña la palabra de Dios en el Salmo 46:1, que Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en las dificultades. ¿Tú crees eso? No solo Dios sabe dónde estás, sino que quiere que te entregues a sus brazos llenos de amor y protección. La oración nocturna es ese puente construido entre tú y Dios. Es un momento de comunión, rendición y, lo más importante, de batalla. Cuando nos entregamos en oración, ponemos todas nuestras cargas ante Dios. El Señor quiere que le traigamos nuestras preocupaciones, inseguridades y miedos. Cuando hacemos esto, empezamos a ver la situación bajo una nueva perspectiva. Lo que antes parecía insuperable, ahora es rentable, porque sabemos que no estamos solos. Dios es nuestra fortaleza, y nos ayuda a levantar la cabeza en medio de la tormenta. Al comenzar a practicar la oración nocturna, también podemos ver una alineación en nuestra salud emocional y mental. Cada noche rezamos, renegociamos la batalla que tenemos ante nosotros, y así preparamos un ambiente de paz y tranquilidad. Si esta práctica no forma parte de tu vida diaria, ¿qué te estás perdiendo? ¿Qué bendiciones estás reservando? Piensa en cuántas oportunidades de crecimiento pudiste haber perdido porque no buscaste al Señor en integridad. El orgullo puede impedirnos reconocer nuestras necesidades, pero la oración nocturna nos da la humildad necesaria para estar ante Dios, reconociendo nuestra fragilidad y dependencia de Él. Romanos 12:12 nos dirige: regocijaos en la esperanza, sed paciencia en la tribulación, perseverad en la oración. Hay una invitación a estar en comunión continua, no solo durante el día, sino especialmente por la noche. Esa hora sagrada, en la que el mundo parece dormir, es un momento ideal para hablar con Dios, y no debemos dejar que pase desapercibida. Mira tu propia vida. ¿Cómo te has enfrentado a los rivales que se presentan a lo largo de los días? Si la oración nocturna no forma parte de tu rutina, puedes encontrarte luchando en una batalla sin armadura, sin protección contra los ataques que te lanza el enemigo. Quiere mantenerte distraído, quiere que te centres en cualquier cosa, menos en Dios. Por lo tanto, insisto, disipa esta creencia de que tus oraciones no tienen sentido. Intenta imaginarte ante Dios, lanzando todas tus ansiedades y preocupaciones sobre Él. Cuando te entregas a Él, no solo estás poniendo una etiqueta para tu dolor, sino que permites que el Señor te transforme desde dentro. No quiere que cargues sola con la carga. Haz de tu oración vespertina un momento de verdadera entrega en el que por fin puedas depositar tus miedos en Dios. Sentirse abrumado y angustiado es humano, pero no tiene por qué ser algo constante en tu vida. El Señor nos ha dado la belleza de la oración, una herramienta poderosa que puede cambiar corazones y mentes. Cada vez que te inclinas ante Dios y lo buscas, permites que tu vida espiritual se alinee con su voluntad. El resultado siempre será paz y esperanza renovada. Os invito a todos a repasar vuestras noches. ¿Qué tal si los hacemos un templo de oración? ¿Qué tal convertir los momentos solemnes antes de dormir en un bálsamo sanador y refugio? Cuando pones las rodillas en el suelo y alzas tus súplicas a Dios, comienzas una nueva batalla, y esa batalla no es solo tuya. Construyes un refugio donde Él habita y donde puedes encontrar refugio para tu alma cansada. Al final, la elección de orar por la noche es una invitación a la comunión y protección que Dios ofrece. No dejes que tus cargas pesen más que tu fe. Recuerda, la oración es una conversación abierta con el Creador. Ven a Él, porque siempre te está esperando. Reponed vuestras fuerzas y terminad vuestro día en la presencia de Dios, y luego, al amanecer, despertaréis no solo renovados, sino restaurados bajo su protección. Mientras continuamos nuestro camino sobre la importancia de la oración nocturna, debemos reflexionar sobre cómo esta práctica no es solo un momento aislado, sino una continuación de una relación profunda con Dios.
Piensa un momento en la profundidad de esta relación. Es un vínculo que se fortalece con cada oración, cada llanto, cada momento en que nos volvemos hacia Él. Cuando elegimos dedicarnos a este tiempo de oración, estamos sentando las bases para una vida de fe vibrante y transformadora. La oración vespertina no es solo un momento para descargar las preocupaciones del día. De hecho, es un espacio sagrado donde podemos encontrarnos con Dios y permitirle que nos revele su voluntad y propósito. A menudo, mientras yacemos en la cama, nos invaden pensamientos que nos atormentan, los problemas sin resolver, las ansiedades que nos rodean y las dudas sobre el mañana pueden convertir nuestra noche en un campo de batalla mental. Pero, queridos hermanos y hermanas, Dios nos ofrece una salida, la oración. Debemos recordar lo que está escrito en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por vosotros. Esto no es solo una invitación, sino un mandato divino. Cuando llevamos nuestras ansiedades a Dios, estamos reconociendo su soberanía sobre nuestras vidas. Se preocupa por nosotros, y esa verdad debería resonar en nosotros como un eco constante. Nadie necesita cargar con cargas tan pesadas, porque tenemos un Dios que se preocupa y absorbe nuestro dolor. Veamos ahora la historia de David. Enfrentó momentos de gran angustia, y a menudo le encontrarás clamando a Dios en su soledad. El Salmo 42 es un grito apasionado de un corazón que anhela la presencia de Dios. David nos demuestra que la lucha emocional es real, pero también nos enseña que la solución está en buscar la cara del Señor. Escucha cómo dice: mi alma está sumergida dentro de mí, por eso te recuerdo. Salmo 42:6. No se aferró a la desesperación, más bien buscaba a Dios, y su vulnerabilidad se convirtió en un canal de fuerza divina. Como David, puedes convertir tus momentos de dolor en poder, mientras lo buscas y entregas tus preocupaciones a Él. ¿Por qué es tan vital realizar este acto de rendición? Porque cuando oramos, nos alineamos con la voluntad de Dios y nos volvemos sensibles a su voz. Dios desea tener una relación cercana con nosotros. No es una fuerza distante, sino un Padre amoroso que quiere escuchar nuestros corazones. Cuando nos entregamos en oración, no solo hablamos con Dios, le estamos permitiendo que Él moldee y transforme nuestras vidas. Tenemos que entender esto. ¿Y por qué a menudo procrastinamos la oración? La respuesta puede estar en nuestro miedo, duda, o incluso en la distracción constante del mundo moderno. Nos preocupamos tanto por lo que ocurre a nuestro alrededor que rápidamente olvidamos que tenemos la libertad de entrar en la ciudad celestial del Señor mediante la oración. Esto es un regalo, algo que no debe ser descuidado. La elección de rezar por la noche no es solo un tiempo dedicado al final de un ciclo, es el momento en que podemos vestirnos de fuerza y valor ante lo que está por venir. Cada oración vespertina nos prepara para el día que viene, nos llena de energía y nos permite afrontar los desafíos con fe. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has despertado tras una oración honesta y has sentido que podías afrontar cualquier desafío? La oración nocturna también actúa como un bálsamo para nuestras almas cansadas. A medida que enfrentamos desafíos diarios y acumulamos experiencias, nuestro ánimo puede sentirse pesado. Sin embargo, cuando encontramos consuelo en Dios, encontramos descanso para nuestras almas. Es como está escrito en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que trabajáis y estáis cargados, y os daré descanso. Esa palabra debería resonar contigo como una verdad poderosa. Al entregarnos a Él en oración, nuestras preocupaciones se llevan y nuestras almas se revitalizan. Cuando oramos, también desarrollamos un sentido de expectativa. Cada oración que rezamos por la noche nos recuerda que confiamos en un Dios que escucha y responde. La expectativa se transforma en fe, y es por la fe que caminamos. Romanos 10:17 dice que la fe viene oyendo y oyendo por la palabra de Dios. Esta palabra nos anima a sembrar la fe en nuestro corazón, y la oración es una expresión de este acto de fe ante el Señor. Pero no olvidemos el poder de la oración comunitaria. Cuando estamos en comunión con otros hermanos y hermanas, enfatizamos la necesidad de apoyarnos unos a otros. Puede haber un flujo del Espíritu en tiempos de oración grupal. Considera lo que está escrito en Mateo 18:20. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Imagina lo que Dios puede lograr en nuestras vidas cuando nos unimos en oración, compartiendo nuestras luchas y buscando al Señor juntos. Concluyendo nuestra reflexión sobre la oración nocturna,
quiero invitaros a adoptar este hábito en vuestra vida. Reserva tiempo cada día, especialmente antes de dormir, para entrar en la presencia de Dios. Esto no debería ser una práctica oscura, ni solo un momento de conversación. Debe ser un espacio de renovación, un lugar donde te refugies en su presencia, sepas que puedes ser vulnerable y que tus miedos y anhelos se han alejado. Presta atención a los cambios que se producirán en tu vida. Las preocupaciones empezarán a disiparse, la paz de Dios se apoderará de tu corazón y verás la poderosa mano de Dios actuando en tu vida. Al comprometerte con la oración vespertina, no solo fortalecerás tu espíritu, sino que también serás testigo de la transformación de tu mente, cuerpo y alma. Ven a Él con tu carga, prepárate para encontrar la paz que solo puede encontrarse en su presencia. Os dejo con un reto. Tomad esta decisión ahora mismo. Haz de la noche siguiente una nueva oportunidad para tener un encuentro sin precedentes con Dios. Hoy es el día en que abres las puertas a la restauración y la renovación. Con cada amanecer, puede que te despertes renovado, sabiendo que has pasado la noche en la seguridad del refugio del Altísimo. Amén. Al reflexionar sobre la oración nocturna y su importancia en nuestra vida espiritual, es imprescindible prestar atención a la dimensión de la batalla espiritual que está en juego. No debemos olvidar que cuando rezamos, no solo participamos en una práctica religiosa, estamos en un combate real contra fuerzas que intentan alejarnos de la voluntad de Dios. Cuando nos arrodillamos para buscar al Señor, alineamos nuestras vidas con un propósito mayor y sacamos a la luz la realidad de que estamos en un campo de batalla espiritual, donde el enemigo quiere desviarnos del camino de la verdad. En Efesios 6:12, Pablo nos advierte, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de la maldad en los reinos celestiales. Esto nos muestra que la batalla que enfrentamos no es visible, sino muy real y vital para cada uno de nosotros. El enemigo quiere mantenernos cautivos en nuestras ansiedades, dudas y miedos. Pero al dedicarnos a la oración nocturna, nos armamos con la armadura de Dios, como se describe en el mismo pasaje de Efesios. Recuerda, la oración es la llave que abre las puertas de esta armadura y nos protege. Muchos de nosotros enfrentamos momentos de estrés y sobrecarga emocional. Las responsabilidades diarias pueden ser abrumadoras: trabajo, familia, preocupaciones económicas. En esos momentos, la tentación es dejarse llevar por la angustia y la desesperación. Es precisamente en este contexto donde la oración se convierte en un acto poderoso. El propio Jesús, en momentos de angustia, buscaba la oración. En Lucas 22:44 se escribe que mientras estaba en el jardín de Getsemaní, y cuando estaba en agonía, oraba con más fervor, y fue su sudor como gotas de sangre lo que cayó sobre la tierra. Podemos ver que incluso el Hijo de Dios se dedicó a la oración en momentos cruciales, mostrándonos que nosotros debemos hacer lo mismo. Esto nos lleva a un aspecto muy importante de por qué rezar por la noche puede ser transformador. Cuando hacemos de este hábito una prioridad, creamos un espacio para que Dios nos hable, renueve nuestras fuerzas y nos prepare para afrontar las dificultades del día siguiente. Debemos ver nuestras oraciones vespertinas como un momento de sagrada intimidad con Dios, donde nos quitamos la armadura del día y nos dejamos moldear por su presencia. Este tiempo de entrega nos permite no solo hablar, sino también escuchar, y es a través de la oración que encontramos claridad y dirección. Cuando miramos los Salmos, encontramos un gran ejemplo de oración ferviente y vulnerable. David, en el Salmo 4:8, expresa: «En paz me tumbaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar en seguridad». David no solo entregaba sus preocupaciones a Dios, también confiaba en que podría descansar a salvo porque el Señor se preocupaba por él. Esto refleja nuestra necesidad de entrega y confianza al estar ante Dios. Debemos dejar claro a nuestras almas que, como David, podemos encontrar descanso incluso en medio de las tormentas de la vida. ¿Y qué hay del poder de la intercesión? Al mirar a nuestro alrededor, hay muchos que necesitan oración. La operación de la oración no solo debería preocuparnos por nosotros, sino también incluir el clamor por la liberación y salvación de los demás.
Cuando nos arrodillamos, alzando la voz en intercesión por la familia, los amigos, la comunidad y la nación, estamos ampliando el alcance de nuestras oraciones y permitiendo que Dios actúe de formas que ni siquiera podemos imaginar. Veamos el ejemplo de Moisés, que suplicó a Dios en nombre del pueblo de Israel cuando estaban a punto de enfrentarse al juicio de Dios. Éxodo 32, 11, 14. La oración de intercesión es un testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer a través de una persona que se ofrece a clamar en nombre de los demás. Por lo tanto, a medida que desarrollamos el hábito de la oración nocturna, debemos incluir en nuestras oraciones a quienes están luchando, que se sienten abandonados o que se han distanciado de la gracia de Dios. Aunque rezamos por la noche, también se nos insta a observar. La llamada a ver es más que una simple invitación. Es una responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. En 1 Pedro 5:8 leemos: Estad sobrios y vigilados, porque tu adversario el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Mientras oramos, nos ponemos en alerta espiritual. La oración nos prepara y nos mantiene alerta ante las tácticas del enemigo. No podemos ceder al miedo o a la duda. En cambio, deberíamos esforzarnos por buscar la sabiduría de Dios, sabiendo que Él se preocupa por nosotros. Además, al rezar por la noche, es un momento propicio para reflexionar sobre el día que ha pasado y así pedir perdón por nuestros errores. Al confesar nuestros defectos, nos volvemos más receptivos al perdón y la gracia que Dios ofrece a través de Jesucristo. La oración nocturna se convierte en una oportunidad para la purificación de nuestro alma, donde podemos dejar ir todo lo que nos impide avanzar y renovarnos en un espíritu de gracia. Por todas estas razones, la oración nocturna nos ofrece una gran oportunidad para reevaluar nuestras vidas, prepararnos para lo que está por venir y posicionarnos firmemente en la batalla espiritual. Cuando decidimos entregar nuestras noches a Dios, nos convertimos en agentes de transformación no solo en nuestras propias vidas, sino en la de quienes nos rodean. Es un verdadero acto de contrición y fe que resuena en todo el cosmos, pues nuestras oraciones no son solo palabras habladas, sino declaraciones de fe que afectan a la realidad espiritual. Cada mañana, recordemos que anoche nuestras voces fueron escuchadas por un Dios fiel. Estemos preparados para actuar según las verdades que se nos han revelado en nuestro tiempo de oración. Levantémonos y seamos fieles en nuestras oraciones, sabiendo que cada momento en comunión con Dios trae no solo una transformación personal, sino que también impacta la vida de quienes se cruzan en nuestro camino. Al cerrar esta manzana, deseo que cada uno de vosotros sienta la urgencia de entrar en esta batalla de oración. Es hora de levantarnos como guerreros en espíritu y hacer conocer nuestra voz ante el Señor. Amén. Al profundizar en la esencia de la oración nocturna y su poderosa capacidad para transformar nuestras vidas, es fundamental considerar qué ocurre cuando nos dedicamos a este tiempo sagrado. ¿Qué queremos como resultado? Queremos renovación, paz y una vida espiritual vibrante, ¿verdad? Por lo tanto, debemos entender cómo cultivar esta práctica de forma constante, integrándola en nuestras vidas para que se convierta en una fuente constante de fortaleza y esperanza. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 dice: Regocijaos siempre, reza sin cesar, en todo da gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. Aquí encontramos un mandamiento doble. La alegría y la oración van de la mano. Al dedicarnos a la oración vespertina, permitimos que la alegría del Señor sea nuestro refugio, incluso en las noches más oscuras. Es esencial entender que, a través de estos momentos de conversación íntima con Dios, empezamos a ver nuestro mundo a través del prisma de su esperanza. Al abrir nuestro corazón en oración, no solo nos convertimos en un eco de la voz de Dios, también nos convertimos en un canal de sus bendiciones. Al tumbarnos, podemos liberar cargas que nos impiden dormir en paz. Pregúntate, ¿qué ansiedades me pesan esta noche? ¿Qué he estado llevando que no debería ser mío? Entregarse a Dios es como abrir las ventanas de tu casa en un día soleado. La luz entra, calentando cada rincón. Entonces, con la confianza de los niños, podemos proclamar: Señor, aquí estoy. Ven y lléname con tu presencia. Que tu luz disipe esta oscuridad. Un aspecto significativo de la oración nocturna es su potencial para formar una resistencia espiritual. Al orar regularmente, construimos una base que nos permite capear las tormentas que la vida nos lanza. Piensa en la historia de Job.
Su historia es un testimonio poderoso de resistencia y fe. Cuando todo parecía perdido, no abandonó su comunicación con Dios. En medio de todas sus aflicciones, Job persistió en su convicción de fe. Sus oraciones, incluso en medio del sufrimiento, se convirtieron en un testimonio eterno de perseverancia. Aunque los ataques enemigos fueron feroces, la presencia de Dios fue el ancla que mantuvo firme a Job. Así, aprendemos que nuestras oraciones diarias, especialmente por la noche, pueden fortalecer esta resistencia ante las olas de nuestros propios desafíos. ¿Cómo puedes cultivar esta oración nocturna en tu propia vida? Sugiero algunas prácticas que puedas incorporar a tu rutina. Primero, crea un entorno propicio para ello. Elige un lugar tranquilo, donde puedas sentirte cómodo y a gusto. Puede estar junto a tu cama, en una silla, o incluso al aire libre, dependiendo de lo que te haga sentir más cerca de Dios. El ambiente importa. Encender una vela, poner música relajante o tener una Biblia y un cuaderno pueden ayudar a establecer un espacio sagrado. Una actitud de reverencia y respeto por el espacio que dedicas a Dios demuestra al Señor que valoras este contacto. Segundo, establece un diario de oración. Tómate un momento para escribir tus oraciones y respuestas. Esto no solo te ayudará a concentrarte, sino que también servirá como testimonio de la fidelidad de Dios a tu vida. Al mirar atrás y ver las respuestas a tus súplicas, verás cómo actúa Dios, incluso en las pequeñas cosas, y esto te animará a seguir orando. Con el tiempo, recordarás que tus oraciones tienen poder y que Dios siempre está a tu lado, protegiendo cada una de tus peticiones y cumpliendo sus propósitos. Vale la pena recordar que la oración nocturna puede ser un espacio de adoración y gratitud. En el Salmo 63:5, David declara: «Mi alma se llenará como de un banquete único, y con labios alegres mi boca te alabará». Encontró en la adoración un acto de entrega, que también es una forma de acercarse a Dios. Reconocer las bendiciones del día y expresar gratitud por ellas transforma nuestra perspectiva y nos llena de alegría, incluso en medio de la lucha. Muchas personas tienen experiencias poderosas al hacer oración grupal por la noche. Piensa en el impacto que tiene esto. Cuando nos reunimos con otros en comunión, no solo alzamos la voz, sino que también nos unimos como un solo cuerpo, cada uno contribuyendo con sus oraciones, cada corazón saltando al ritmo del otro. Reflexionemos sobre Pablo y Silas, que, incluso como prisioneros, oraban y alababan a Dios por la noche. Como resultado, había una cadena de liberación no solo para ellos, sino también para todos los prisioneros que les rodeaban. Hechos 16, 25, 26. Esta maravillosa historia nos enseña el poder de rezar juntos y el poder que tiene no solo en nuestras vidas, sino en la de quienes nos rodean. Como hacemos de la oración nocturna un hábito, no debe verse como una simple obligación, sino como una invitación al amor de Dios. Al entregarnos a la oración al final del día, estamos abriendo nuestras vidas a la transformación e invitando a la presencia del Espíritu Santo para guiarnos y edificarnos. Es un momento en el que podemos conectar con el amor intencionado de Dios hacia nosotros. Por último, es necesario tener presente que, aunque las respuestas a nuestras oraciones no sean instantáneas, ni siquiera como imaginamos, debemos confiar en la sabiduría y los planes soberanos de Dios. En Romanos 8:28 aprendemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Cuando oramos, debemos hacerlo con la seguridad de que Dios está actuando en nuestro nombre, incluso cuando no podemos ver. Esto es fe, y la oración se convierte en una declaración de esa fe. Cuando dejamos todo en manos de Dios y descansamos, experimentamos una profunda renovación y libertad. Así que, al cerrar esta manzana, os invito a comprometeros con estas prácticas de oración. Abracemos el camino que Dios nos llama a vivir, conscientes de que nuestra oración no es en vano. Al dedicar nuestras noches a la oración, nos convertimos en un reflejo del amor y la luz de Cristo, trayendo la esperanza de Dios a nuestro alrededor y moldeando no solo nuestras vidas, sino también las de todos los que nos rodean. Que cada uno de nosotros sea encontrado fiel en la oración, preparado para lo que Dios está a punto de hacer en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Amén. Mientras seguimos explorando el impacto de la oración en nuestras vidas y en la sociedad, es esencial que reconozcamos que no estamos solos en este camino. La oración no es solo una práctica individual. Es un llamado a conectar unos con otros y con Dios mismo en un cuerpo unido y lleno de fe.
Cuando entendemos esto, empezamos a ver la oración como un instrumento poderoso de transformación social y espiritual. En 2 Crónicas 7:14, Dios nos hace una promesa importante. Si mi pueblo, llamado por mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus caminos malvados, entonces escucharé del cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí vemos que la oración colectiva, acompañada de humildad y arrepentimiento, tiene el potencial de traer sanación no solo a nosotros, sino a toda la nación. Este versículo es un llamado a la acción, una invitación a reunirse en oración, buscando una intervención divina restauradora en nuestros días. Ahora, imagina lo que puede ocurrir cuando muchos de nosotros nos unimos en el mismo propósito, clamando a Dios por justicia, paz y restauración. No hablo solo de un puñado de personas, sino de toda una comunidad que se une en oración. La historia de Nínive en Jonás 3 nos muestra el poder de la oración comunitaria en respuesta al arrepentimiento. Cuando el rey y los habitantes de Nínive se volvieron hacia Dios con sinceros corazones, orando y ayunando, Dios escuchó y salvó la ciudad de su juicio. Este es un ejemplo significativo del efecto que puede tener la oración sincera en circunstancias que parecen desesperadas. ¿Qué sería de nosotros si cada iglesia, cada comunidad, cada grupo de creyentes se uniera en esta misma búsqueda ferviente? Además, la oración puede alterar realidades. Seguimos lo que ocurrió en Hechos 4:31, donde, después de que los apóstoles oraron, el lugar donde se reunieron se sacudió, y todos se llenaron del Espíritu Santo y proclamaron audazmente la palabra de Dios. Es un hermoso ejemplo que la oración no solo mueve los cielos, sino que también agita el suelo sobre el que estamos. Cuando nos reunimos para orar, el Espíritu Santo se manifiesta de maneras que a menudo no podemos entender ni predecir, llevando a nuestra comunidad a un nuevo nivel de fervor y compromiso con la obra de Dios. Piensa en cuántas crisis hemos enfrentado en nuestro mundo: crisis económica, crisis de identidad, crisis moral. Lo que separa la luz de la oscuridad, el bien del mal, son quienes se levantan en oración ferviente. Cuando nos lanzamos a orar, obedecemos el llamado de Dios para ser luz para las naciones. Isaías 49:6. Estamos llamados a ser testigos, a reflejar el carácter de Cristo en todas las esferas de la vida. Un ejemplo contundente que ilustra aún más esto es la reforma eclesiástica en Corea del Sur. En las décadas de 1960 y 1970, varias iglesias se unieron en oración para buscar la dirección y ayuda de Dios en tiempos difíciles. Clamaban por el cambio, por la edificación del país, y a través de la oración, muchas vidas se transformaron, y la nación se convirtió en un ejemplo de transformación social y espiritual. Esto nos enseña que la oración comunitaria no solo edifica a quienes rezan, sino que también va más allá de ellos, resonando el cambio en comunidades enteras. ¿Cómo podemos responder a este llamado a la oración? Un primer paso es involucrarse en grupos de oración en nuestras iglesias. Si nunca has asistido a una vigilia de oración o a un grupo de intercesión, te animo a que lo pruebes. En esos momentos podrás rezar no solo por tus propias necesidades, sino también conectar con las luchas y victorias de los demás. Esto crea una red de apoyo que nos fortalece a todos. La presencia de Dios se vuelve aún más palpable cuando estamos juntos, unidos en un solo propósito. Otro ejercicio valioso es establecer un libro de oraciones en tu casa, donde puedas escribir las necesidades que surgen en tus interacciones diarias. Ora no solo por ti, sino también por quienes necesitan sanación, consuelo o dirección. Cada nota se convierte en un compromiso ante Dios, un recordatorio constante de lo que pedimos y de la fidelidad de Dios al responder. Y no olvidemos la importancia de rezar por las autoridades y por nuestra sociedad. En 1 Timoteo 2:1-4, Pablo nos instruye a orar por todos los hombres, por los que tienen autoridad y por los que ocupan puestos de liderazgo, para que podamos vivir una vida pacífica y tranquila. Cada oración hecha a favor del liderazgo gubernamental, los educadores y quienes ocupan posiciones de influencia en la sociedad, conlleva consecuencias que a menudo no vemos de inmediato, pero que ciertamente alinean los cielos con la tierra. En este sentido, también es una oportunidad para silenciar nuestras críticas y alzar nuestras voces en solidaridad en la oración. En lugar de lamentar las injusticias que vemos, comprometámonos a rezar por quienes ocupan estas posiciones. A través de la oración, participamos activamente en el proceso de transformación, no solo en nosotros mismos, sino en el mundo que nos rodea,
Y, lo más importante, cuando oramos cada día, debemos recordar que la oración es un diálogo. Dios desea comunicarse con nosotros. Por lo tanto, al terminar nuestras peticiones, debemos guardar silencio, permitiéndole que hable a nuestro corazón. Rezar no es solo un acto de pedir, sino de escuchar. Es un espacio donde podemos entrar con confianza y salir renovados. A medida que ampliamos nuestras expectativas sobre lo que Dios puede hacer en respuesta a nuestra oración, veremos cómo nuestras vidas se transforman. Y al mismo tiempo, el llamado a la transformación no es solo personal, sino que resonará a través de nuestra intercesión y acción en nuestra esfera de influencia. Para concluir este bloque, os invito a comprometeros con la oración, tanto como práctica diaria como comunidad. Al hacerlo, no lo hacemos en vano. Hay poder en nuestras oraciones, hay poder en las promesas de Dios, y hay uno que puede cambiar el curso de nuestras historias y las historias que nos rodean. Unámonos entonces en ferviente oración. Que inmensas bendiciones y transformaciones provengan de nuestro sincero clamor a Dios. Amén. A medida que profundizamos en la práctica de la oración, debemos reconocer que es una herramienta transformadora no solo para nuestras vidas individuales, sino para toda la comunidad que nos rodea. La oración nos posiciona como agentes de cambio, llamados por Dios a interceder, no solo por nosotros mismos, sino también por quienes nos rodean. Cuando miramos la palabra, vemos historias de hombres y mujeres que oraron fervientemente y cambiaron el curso de la historia. Pensemos en Moisés, aquel que se interpuso entre Dios y el pueblo de Israel, orando para que la ira del Señor no los consumiera. Fue por la intercesión de Moisés que Dios se compasionó de sí mismo y decidió no destruir la nación. En Éxodo 32, 11, 14, encontramos la expresión de oración ferviente, donde Moisés suplicaba por la vida del pueblo. La oración de una persona puede, de hecho, cambiar el corazón de Dios y conducir a la transformación divina. Estamos hablando de poder. Poder que fluye a través de la oración. La Biblia nos muestra que cada vez que el pueblo de Dios se ha reunido en oración, ha ocurrido algo extraordinario. Un pasaje que me viene a la mente es de Pentecostés, como relata Lucas en Hechos 2. Los discípulos, reunidos en un solo lugar, dedicándose a la oración, fueron visitados por un poderoso derramamiento del Espíritu Santo. Todos estaban llenos de valor y comenzaron a hablar en otras lenguas, proclamando la grandeza de Dios. El resultado, ese día se salvaron 3,000 almas. Esto es lo que ocurre cuando la iglesia se moviliza en oración. Las puertas del cielo se abren y comienza a suceder lo sobrenatural. En este mundo tan dividido, la oración también nos invita a la unidad. En Juan 17:21, Jesús hace una petición sincera al Padre, que todos sean uno, así como Él y el Padre son uno. Cuando oramos juntos, declaramos que estamos unidos por el mismo propósito, por la misma misión de llevar la luz de Cristo al mundo. No es casualidad que la oración compartida nos una, pues nos conecta con el corazón de Dios para lo que es más importante, salvar almas y restaurar vidas. Debemos reconocer la urgencia de orar por quienes están en diferentes ámbitos, quienes luchan contra la opresión, quienes enfrentan enfermedades, quienes se sienten abandonados o sin esperanza. Cuando oramos por los demás, ejercemos el amor de Dios en acción. 1 Juan 5:14. Nos enseña que tenemos confianza en acercarnos a Dios, sabiendo que Él escuchará nuestras peticiones si pedimos algo según su voluntad. La oración no solo se convierte en un medio de confesión de nuestras propias necesidades, sino en un canal de bendición para quienes no tienen la fuerza para clamar. Quiero que consideréis la importancia de levantaros en la intercesión. Habrá momentos en los que nuestras oraciones no serán solo para nosotros. Cuando la realidad del sufrimiento humano nos golpea, no podemos permanecer en silencio. Los sufrimientos, las injusticias y las dificultades deben ser llevados al Señor en oración. No debemos olvidar que cuando nos unimos con las necesidades de nuestro prójimo, somos la voz de los que no tienen voz. Es un reto, pero gratificante. A veces puede parecer que nuestras oraciones no se escuchan, pero es en este momento cuando debemos recordar lo que nos enseña Santiago 5:16. La oración de un hombre justo tiene mucho efecto. El impacto es inmenso, incluso cuando no lo vemos a primera vista. Cada vez que oramos, incluso para quienes no conocemos, alimentamos la línea de comunicación entre el cielo y la tierra, y Dios honra esa devoción. Y aquí llega una verdad poderosa. La oración no solo transforma el mundo que nos rodea, sino que también nos transforma a nosotros.
Rezar es un acto de rendición. Es mucho más que preguntar. Es reconocer que no tenemos control total y que dependemos de un Dios soberano que tiene un plan perfecto. La oración nos humilla, nos alinea, nos purifica y nos fortalece. En el Salmo 139, 23, 24, David clama: Escúchame, Dios mío, y conoce mi corazón, ponerme a prueba y conocer mis pensamientos, ver si hay algún camino malvado en mí, y guíame por el camino eterno. A través del llanto sincero, permitimos que Dios revele nuestras debilidades y nos transforme desde dentro. Nuestro llamado a la oración debería ser una prioridad. No debemos esperar a que llegue la aflicción antes de empezar a clamar a Dios. Como dice Filipenses 4:6, no os preocupéis por nada, sino que vuestras peticiones sean conocidas por Dios en todas las cosas. Cuando oramos a diario, construimos una base sólida que nos sostiene en tiempos difíciles. Es esta disciplina de oración la que nos recarga con la sabiduría, fortaleza y paz necesarias para superar los desafíos de la vida. ¿Y por qué no dejarse encantar con la idea de rezar juntos en grupo? La oración comunitaria no solo fortalece nuestra fe individual, sino que también nos coloca en la pieza de un gran rompecabezas que Dios está armando. Esto ocurre cuando empezamos a buscar a Dios juntos, en fraternización. El testimonio que surge de una comunidad unida en la oración es poderoso, atrayendo a otros a conocer el amor y la bondad de Dios. Imagina un grupo de personas unidas, no solo en amistad, sino en un espíritu de unidad para rezar por quienes sufren, por quienes se sienten solos. Cuando unimos nuestras manos y corazones por los demás, el reino de Dios se vuelve tangible. El amor de Cristo fluye a través de nosotros, y eso en sí mismo es un testimonio poderoso de lo que significa ser su discípulo. Ahora, llevando el mensaje de hoy, comprometámonos a entusiasmar nuestra vida de oración, que no solo recemos por nuestras propias preocupaciones, sino que también pongamos el bienestar de nuestros hermanos y hermanas en primer lugar. Que nuestras oraciones resuene a favor de quienes no tienen a nadie que interceda por ellos. Que nuestro grito colectivo atraiga la presencia de Dios y provoque un avivamiento en nuestro interior. Mientras oramos, queremos que este viaje se lleve a cabo por la confianza en sus promesas y la seguridad de que su palabra no volverá vacía. A medida que nos volvemos más devotos a la oración, también nos moldeamos más a imagen de Cristo. Así que invito a cada uno de vosotros a comprometeros a creer y rezar. Que seamos como los de Hebreos 12:1, que dejando de lado todo peso y el pecado que nos atormenta obstinadamente, corren con resistencia la carrera que se nos impone. Oremos, intercedamos, clamemos y seamos testigos de las maravillas que Dios hará en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Así sea. Amén. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de la oración y su poder fundamental en la vida de los creyentes, quiero que reflexionéis profundamente sobre una verdad transformadora. La oración es el combustible que enciende el fuego del Espíritu en nosotros. Y así como un motor necesita combustible para funcionar eficientemente, nuestras almas necesitan la conexión vital con Dios a través de la oración para prosperar verdaderamente y dar fruto. El Señor nos invita a entrar en un lugar más profundo de comunión con Él. En Santiago 4:8 se nos exhorta: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Cuando buscamos la presencia de Dios en la oración, sucede algo maravilloso. Nos llevan a un espacio de renovación. Este espacio es donde dejamos atrás nuestras ansiedades, miedos y dudas, y donde la paz de Dios, que supera todo entendimiento, nos rodea. ¿Alguna vez has estado en un momento de oración donde sintiste la presencia del Señor de una forma tan real que toda preocupación simplemente se evaporó? Estos momentos nos recuerdan que la oración no consiste solo en pedirle algo a Dios, sino que es una experiencia que transforma a quienes acuden a Él. Esta relación transformadora es esencial, especialmente en un mundo que constantemente intenta desviarnos. Es fácil distraerse con las circunstancias de la vida, que nos hacen olvidar nuestro verdadero centro, que es Cristo. Sin embargo, la oración nos mantiene concentrados, creando en y a nuestro alrededor una infinidad de circunstancias cambiantes. Es esta renovada atención a Dios la que nos recuerda quiénes somos en Cristo y lo que Él puede hacer. Aquí tienes tu oportunidad de reflexionar. ¿Cuánto tiempo dedicas a esta práctica esencial? El salmista nos dice en Salmos 19:10 que con todo mi corazón os he buscado.
no dejes que me aparte de tus mandamientos. Esta búsqueda debe ser intencionada. Necesitamos establecer un compromiso claro en nuestra vida de oración. ¿Qué tal crear un espacio dedicado a la oración? Un lugar donde puedas encontrarte con Dios de forma constante, sin distracciones, ya sea en una esquina de tu casa o en un momento concreto del día. Haz de ese momento una prioridad. Y no podemos olvidar que la oración no es solo un momento aislado de nuestro día. Necesitamos fomentar una cultura de oración en nuestras comunidades, donde la oración no sea solo una práctica personal, sino un estilo de vida colectivo. En Hechos 2:42 encontramos a la iglesia primitiva continuando firmemente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el compartir el pan y en las oraciones. Esa era su práctica. Dondequiera que se reuniera un grupo de creyentes, la oración era uno de los pilares de la congregación. Imagina lo que podría pasar si nuestras iglesias y grupos se reunieran regularmente, no solo para reunirse, sino para orar. ¿Qué resurgimientos podrían surgir? Cuando unimos nuestras voces en oración, establecemos un entorno donde el Espíritu Santo puede actuar de manera poderosa. La oración en unidad es como una cadena espiritual que nos conecta, y cuando estamos juntos, somos más fuertes. Esto es lo que nos recuerda Eclesiastés 4:9. Dos son mejores que uno, porque tienen mejor pago por su trabajo. Y a medida que esto ocurre, empezamos a ver cambios no solo en nosotros mismos, sino también a nuestro alrededor. La transformación comienza a fluir en nuestras vidas, y las personas se sienten atraídas por la esperanza y la luz que emanamos. Creo que Dios quiere que seamos testigos de su poder, y la oración es la clave para abrir esa puerta. Cuando somos testigos de las transformaciones que ocurren en nuestro círculo al orar, nos convertimos en embajadores de la buena noticia. Pero recuerda, no debemos rezar solo cuando todo está bien. Es en tiempos de tribulación cuando nuestra fe se pone a prueba y la oración se convierte en nuestro ancla. En 1 Pedro 5:7, estamos llamados a cargar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por nosotros. La oración, entonces, se convierte en un acto de confianza. Cuando enfrentamos desafíos, debemos determinar en nuestro corazón que no nos omitiremos. En cambio, intensifiquemos nuestras oraciones. Seamos siempre sensibles a lo que Dios está haciendo. Quizá esté llamando tu atención hacia alguna causa específica, o quizá sientas el peso de orar por alguien que está enfrentando una batalla. No te preocupes si no tienes las palabras perfectas. El Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestras debilidades, como nos enseña Romanos 8:26. Se interpone en nuestro favor y traduce nuestros dolores y anhelos en intercesiones. Es en este espacio de oración y dependencia donde comenzamos a experimentar una renovación de nuestra fe. La experiencia de la oración fomenta una relación profunda con Dios, que transforma no solo la forma en que vemos las cosas, sino también lo que hacemos en respuesta a las circunstancias que nos rodean. Mientras rezamos, nos convertimos en agentes de cambio. Ahora, os invito no solo a imaginar, sino a experimentar el poder de la oración en su forma más pura. Puedes tomarte un tiempo esta semana para rezar por tu país, por tu comunidad, por causas que tocan tu corazón y por las personas que están luchando. Crea una lista de oración e invita a otros a unirse a ti. Participa activamente en tu comunidad, llevando la palabra y la justicia de Dios a vidas que necesitan ser tocadas por su amor. Dios espera que miremos a nuestro alrededor y nos demos cuenta de que hay una gran necesidad. Quiere que seamos nosotros quienes intercedamos, los que luchen por los desamparados y los que traigan esperanza a la desesperación. Y cuando hagamos eso, veremos no solo el cambio en nosotros, sino también cómo nuestras oraciones pueden elevar a quienes nos rodean. Que entonces nos comprometamos con este camino de oración, no solo como práctica personal, sino como un estilo de vida que busca incesantemente sanar, restaurar y transformar. Hagamos espacio para que el Espíritu Santo actúe en nosotros y a través de nosotros, porque la oración es un arma poderosa que puede desmontar cadenas, abrir puertas y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Así sea. Amén. Continuamos nuestra reflexión sobre la oración, una de las prácticas más poderosas que tenemos como creyentes. Cuando nos acercamos a la oración, no solo buscamos algo, sino que realmente entramos en una relación profunda con el Dios que nos creó. La oración se convierte en la línea de comunicación a través de la cual Él habla a nuestros corazones y nos guía a través de las tormentas de la vida.
Observando esto, podemos entender que la oración no es solo una lista de peticiones, sino un diálogo que construye intimidad. Cuando Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6, 9, 13, comenzó la oración con Padre nuestro que estás en los cielos. Esto no es solo una introducción, es una invitación a acercarnos a nuestro Creador con la certeza de que somos sus hijos. Es un llamado a recordar que tenemos un Padre que se preocupa y que quiere relacionarse con nosotros. Esta comprensión debería cambiar la forma en que oramos. Al volvernos hacia Dios, debemos hacerlo con el valor de un niño que se acerca a un padre amoroso, esperando lo mejor. Ahora, tómate un momento para pensar en tus propias experiencias de oración. ¿Cuántas veces te has sentido desanimado porque tus oraciones parecían quedar sin respuesta? O quizá rezaste y no viste el cambio de inmediato. La verdad es que muchos de nosotros nos enfrentamos a estos momentos. Sin embargo, es importante recordar que el retraso en la respuesta de Dios no es señal de que no esté escuchando. El salmista en el Salmo 46:10 nos dice, Estad quietos y sabed que yo soy Dios. La quietud es necesaria para que reconozcamos su soberanía sobre nuestras vidas. A menudo es en este silencio, en la espera y en la paciencia, donde Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. También debemos recordar que nuestras oraciones no son solo sobre nosotros. Cuando oramos por los demás, participamos en el reino de Dios. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo nos instruye a orar por todos, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y tranquila. Este llamado a la intercesión nos recuerda que no somos una isla aislada, sino que nuestra vida de oración impacta a la comunidad y a la nación. Imagina cuántas vidas pueden cambiar si empezamos a ver a nuestros vecinos, amigos e incluso a personas que no conocemos como objetivos de nuestro clamor. La intercesión es un acto de amor y su importancia no puede subestimarse. Es entender que cuando oramos por alguien, nos estamos poniendo en su lugar. En tiempos de crisis, nuestra vocación es actuar no solo por nuestras preocupaciones, sino también por las necesidades de los demás. El intercesor se convierte en ese puente entre el cielo y la tierra, donde las necesidades se presentan ante Dios con fe y amor. Ante este llamamiento, quiero animarte a que te tomes un tiempo para interceder por asuntos que te afectan personalmente, a tu comunidad y al mundo. ¿Qué pesa tu corazón? ¿Qué desafíos ves que necesitan un toque divino? Crea un espacio en tu calendario para estas intercesiones. Y cuando reces, pon una expectativa en tu corazón. En Génesis 18, 16, 33, vemos a Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. No dudó en acercarse a Dios y pedir misericordia, y su ejemplo nos inspira a hacer lo mismo, confiando en que nuestras oraciones pueden influir en la voluntad de Dios. Un punto importante a considerar es que la oración va acompañada de acción. Podemos rezar por cambios en el mundo, pero también debemos estar dispuestos a formar parte de esos cambios. Nuestra oración debe conducir a acciones que demuestren el amor de Cristo. Por ejemplo, al orar por alguien que está pasando por dificultades económicas, también deberíamos buscar formas de ayudar con los recursos que tenemos. Eso combina acción y fe, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Siguiendo con énfasis en la importancia de recoger oraciones, os invito a crear un grupo de oración en vuestra iglesia, en vuestro barrio o en vuestra familia. No tiene por qué ser una formalidad. Puede ser una simple reunión mensual donde todos comparten sus necesidades y rezan por los demás. Esto crea una red de apoyo espiritual y un compromiso mutuo, y lo vemos en acción en el libro de los Hechos 12, donde la iglesia se reunió para orar por la liberación de Pedro. La intercesión colectiva ha generado resultados extraordinarios, y al interceder, recuerda orar por la iglesia en su conjunto. A lo largo de la historia, la iglesia ha pasado por pruebas y dificultades, pero también ha experimentado la fidelidad de Dios. La oración por la iglesia es crucial, ya que nos fortalecemos unos a otros en un mundo que a menudo es hostil a la fe. Necesitamos pedirle a Dios que renueve la visión y la energía de la iglesia, que levante líderes fieles, que envíe misioneros y que abra puertas para que el Evangelio sea predicado en lugares donde Cristo aún no ha sido conocido. Como está escrito en Efesios 6:18, adornados en todo momento con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta es una lucha que nunca debe olvidarse. Te invito a practicar la oración en tu vida diaria. Incorpóralo en todo lo que hagas, desde la sencilla tarea de la mañana hasta las obligaciones del día.
Cuando sientas la presión del mundo sobre tus hombros, recuerda rezar. Cuando haya algo que te preocupe, llévalo ante Dios. La oración es un lugar seguro donde podemos abrir nuestro corazón sin miedo a ser juzgados, donde encontramos paz incluso en medio del caos. Y al hacer esto, no solo renovaremos nuestros espíritus, sino que también seremos usados como instrumentos en manos de Dios. La oración se convierte en un poderoso medio de transformación, una oportunidad para ser agentes del amor y la bondad que Él desea derramar sobre el mundo. Que cada palabra que reces sea audaz, llena de fe y convicción, sabiendo que participas en algo más grande. Así que os animo a que os levantéis. La oración no es solo una actividad, sino una forma de vida. Es un llamado a todos nosotros a ser luz en medio de la oscuridad del mundo. Participa en la oración, sé la respuesta que otros esperan y confía en que Dios, en su infinita sabiduría, está escuchando y respondiendo. Amén. Al reflexionar sobre el poder transformador de la oración, es esencial entender que no solo altera nuestras circunstancias, sino que genera cambios profundos en nuestro interior. La oración es una práctica íntima y sagrada que nos conecta con el corazón de Dios. Cuando nos postramos en oración, no solo sostenemos peticiones, sino también adoración, gratitud y entrega. El Día de Acción de Gracias es una parte integral de este proceso, porque, como dice en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, hermanos, alegraos siempre, reza sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. En estos versículos encontramos un llamado claro. Debemos vivir cada día en oración y gratitud, reconociendo que todo lo que tenemos es un don de Dios. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos un ejemplo perfecto de lo central, que fue la oración en su vida y ministerio. Él, que era Dios, dedicaba largos periodos de oración. Lucas 5:16 nos dice que se retiró a lugares desiertos y oró. Esta práctica de Jesús nos enseña la importancia de alejarnos de las distracciones para centrarnos en nuestra comunión con el Padre. Demostró que, incluso en medio del ministerio y las multitudes, siempre había tiempo reservado para la oración. Tenemos que aprender esto y hacer lo mismo en nuestras vidas. ¿Cuáles son las distracciones que hemos puesto como prioridad en nuestra vida diaria? ¿Cuánto tiempo reservamos realmente para el diálogo con Dios? Es en los momentos de oración, cuando se revela la voluntad de Dios, que nuestros corazones se moldean y que nuestras mentes se renuevan. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis al patrón de este mundo, sino que os transforméis renovando vuestra mente. Esta renovación es un proceso que ocurre cuando nos entregamos a la oración, permitiendo que el Espíritu Santo renueve nuestro ser, nuestras perspectivas y nos guíe en nuestro camino. Ahora, hablemos de cómo la oración tiene el poder de traer paz en tiempos de incertidumbre. Vivimos en un mundo lleno de ansiedad, miedos y preocupaciones. Los cambios inesperados pueden dejarnos sin fundamento, pero la oración es un antídoto poderoso contra la ansiedad. Filipenses 4, 6, 7 es uno de los versículos más poderosos en este sentido. No os preocupéis por nada, pero en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, que presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Aquí, Pablo no solo nos instruye a orar, sino que promete que la paz de Dios nos protegerá. Esta paz no es una simple ausencia de problemas, sino una tranquilidad que trasciende las circunstancias, adentrándose en lo más profundo de nuestro ser. Recordar que la paz de Dios es el resultado de la oración debe ser un estímulo continuo para buscarla. Sin embargo, debemos ser honestos sobre nuestras dificultades. A veces podemos rezar y aún así sentirnos angustiados. Esto no significa que estemos haciendo algo malo. De hecho, estos momentos pueden llevarnos a una dependencia aún más profunda de Dios. Cuando admitimos nuestra debilidad, nos fortalecemos. En 2 Corintios 12:9, Dios dice: mi gracia es suficiente para vosotros, porque mi poder se hace perfecto en la debilidad. Qué liberación y ánimo se encuentran en esta verdad. Y no olvides, hay poder en rezar juntos. Una de las cosas más bellas del cuerpo de Cristo es la unidad en la oración. En Mateo 18:20, Jesús nos asegura: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Hay algo especial en la oración comunitaria. Es una manifestación del cuerpo de Cristo uniéndose en la fe, llevando sus preocupaciones al Señor. Por eso,
os animo a buscar a otros y rezar con ellos. Programa una reunión de oración en tu casa o iglesia. Reúne a personas que comparten las mismas luchas y se alegran juntas por las victorias que Dios nos concede. Al participar en la oración colectiva, no solo fortalecemos nuestro propio espíritu, sino que también conectamos de maneras más profundas. Cada oración que llevamos juntos a Dios es una oportunidad para construir lazos más fuertes de amor y solidaridad. Cuando se satisface una necesidad, cada uno de nosotros puede testificar la fidelidad de Dios de maneras que nos animen a seguir buscándole con fervor. Y mientras permanecemos en estas verdades, necesitamos recordar que la oración es un arma eficaz en nuestra guerra espiritual. Nos enfrentamos diariamente a un enemigo que no descansa, que busca desviarnos de la verdad y la paz. En Efesios 6:12 leemos: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Nuestra defensa contra estas fuerzas malignas es la oración. La oración es la forma en que podemos desmantelar las estrategias del enemigo. No podemos ser ingenuos respecto a la realidad de la guerra espiritual. Este mundo es un campo de batalla, y la oración nos pone en primera línea. Cuando invocamos el nombre de Jesús, estamos invocando el poder sobrenatural contra las fuerzas que se levantan contra nosotros. Es en la oración donde encontramos fuerza y ánimo para seguir luchando, y esto nunca debe subestimarse. Así que no te desanimes cuando sientas la presión. Cuando te enfrentes a la oposición, recuerda que el arma más poderosa está en tus manos, la oración. Al arrodillarte y clamar al Señor, estás liberando el poder del cielo en tu vida, y es en este lugar donde encontrarás compromiso, protección y victoria. Las cadenas de la desesperación se rompen, caen los muros de la duda, y los caminos oscuros se iluminan con la luz de la presencia de Dios. Sé firme en tu determinación de tener una vida de oración vibrante y activa. Dedica tiempo cada día a esto. Es una práctica que requiere disciplina, pero las recompensas no tienen precio. No te rindas al primer signo de distracción o cansancio. En cambio, sigue buscando, sigue rezando. Cuando te levantas en oración, estás invocando el poder de Dios. Y esto puede cambiar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Ahora, os reto a que os comprometáis con una nueva consulta. Esta semana, elige un momento para aislarte en oración, sin distracciones, y busca el rostro de Dios. Sé abierto a sus indicaciones, a sus consejos, y sé sensible a sus llamados. Y mientras lo haces, prepárate para ver cómo responderá el Señor, abriendo puertas que nunca imaginaste abrir, renovando tu fe y trayendo paz a tu alma. Oremos juntos, creyendo que Dios está obrando entre nosotros. Amén. A medida que avanzamos en nuestro camino de vida de oración, es fundamental entender que nuestro compromiso con Dios no es solo una tarea en una lista de pendientes. Es una relación valiosa que exige toda nuestra atención. La oración no es algo que hagamos solo cuando necesitamos algo o cuando enfrentamos dificultades. La oración forma parte de nuestra vida diaria, una conversación continua con nuestro Creador, que nos moldea y transforma constantemente. Debemos entender que la oración es un momento de entrega sincera a Dios. Es dejar a un lado nuestras agendas y anhelos y confiar en su voluntad soberana. En Santiago 4:8 leemos: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Cuando te acercas a Dios en oración, no solo hablas, sino que escuchas, esperas que Él hable a tu corazón y que la sabiduría divina impregne tu vida. Es en este espacio de intimidad donde ocurre la transformación. Al entregarnos a Él, alineamos nuestros deseos con los suyos, y nuestras vidas se convierten en un reflejo de su gloria. Ahora, quizá te preguntes, ¿cómo puedo profundizar más en esta relación? Una forma eficaz es practicar la meditación sobre la palabra de Dios. Meditar es más que solo leer. Es reflexionar profundamente y permitir que la palabra entre en las profundidades de tu ser. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, usó las Escrituras como una espada. Cada respuesta suya estaba basada en las verdades que conocía. En Mateo 4:4 dijo: El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Esto muestra cómo la meditación en la palabra fortalece nuestra vida de oración y nos proporciona los recursos que necesitamos para afrontar los desafíos. La meditación también nos ayuda a renovar nuestra mente y ver la vida desde una perspectiva celestial.
A medida que nos dedicamos a comprender profundamente la palabra de Dios, nuestros pensamientos se alinean con los suyos y nos volvemos más sensibles a su voz. Recuerda que la primera respuesta que Dios da a tu oración suele ser el cambio que Él trae a tu corazón. La oración no se trata solo de lo que pedimos y lo que queremos que suceda. Se trata de ser moldeados para parecernos más a Cristo, y eso ocurre cuando buscamos y encontramos la verdad en las Escrituras. Además, debemos despertar al poder de la oración y su papel en nuestras comunidades. Cuando una iglesia se une en oración, sucede algo poderoso. Es en esta unidad donde se libera el potencial de transformación. La Biblia nos enseña que hay fuerza en la adoración colectiva. En Hechos 2 vemos a la iglesia primitiva uniéndose, no solo para escuchar sobre Cristo, sino para orar, y el resultado fue explosivo, miles llegaron a creer. Cuando oramos colectivamente, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también contribuimos a la edificación del cuerpo de Cristo. Animo a cada uno de vosotros a formar parte de un equipo de oración en vuestra iglesia o en vuestra comunidad. Si aún no hay grupo de oración, ¿qué tal si montas uno? No tiene por qué ser un gran evento. Puede ser un pequeño grupo de amigos, una conexión sencilla entre hermanos y hermanas en la fe que deciden unirse para clamar a Dios por necesidades, sanación, fortaleza y ánimo. Esto puede transformar vidas. Recuerda, cada persona que se une en oración aporta una perspectiva única, una fe que puede inspirar y un testimonio que honra a Dios. En 1 Pedro 3:12 leemos: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos están atentos a su clamor. No hay límites a lo que Dios puede hacer cuando su pueblo se une en unidad, en oración. Barreras que parecen insalvables pueden romperse, las cadenas de la opresión pueden romperse, y las heridas más profundas pueden encontrar sanación. A medida que avanzamos juntos, también debemos ser realistas respecto a los desafíos y la resistencia que encontraremos. El enemigo no quiere que tengamos una vida de oración vibrante. Usará tácticas para desanimarnos, creando distracciones y confusión. En Efesios 6, 10, 11, Pablo nos exhorta a ponernos la armadura de Dios para poder mantenernos firmes contra los engaños del diablo. Por lo tanto, al rezar, debemos estar equipados con armaduras divinas, preparados para resistir cualquier ataque espiritual. Un punto importante en este proceso es que a menudo tendremos que luchar contra nuestras propias inseguridades y miedos. A veces, podemos sentir que nuestras oraciones no son lo suficientemente buenas o que no merecemos ser escuchados. Pero quiero que sepas que tu voz tiene poder y que tu grito es precioso en los oídos de Dios. No mira las palabras pomposas que usamos, sino el corazón que está ante Él. En el Salmo 51:17, leemos que Dios se complace con un corazón roto. Entonces ven a su presencia con sinceridad y vulnerabilidad y verás que Él responderá. Y cuando experimentes esa respuesta, celebra. La gratitud es una parte crucial de nuestro compromiso. En el Salmo 107:1 se nos recuerda: da gracias al Señor, porque Él es bueno, su amor perdura para siempre. Involúcrate no solo en preguntar, sino en reconocer públicamente lo que Dios ha hecho. Esto anima a otros y fortalece tu propia fe. Cuando damos testimonio de las obras de Dios, no solo le glorificamos, sino que también inspiramos a quienes nos rodean a confiar en Él. Recuerda, cada paso en tu camino de oración te prepara para algo más grande. El Señor utiliza tus experiencias, las alegrías, las dificultades, las victorias e incluso las derrotas, para moldear tu carácter y tu testimonio. La oración es el camino por el que caminamos juntos con el Señor, y cada día trae consigo nuevas oportunidades para el crecimiento espiritual. Así que no te limites a la oración, conviértelo en un estilo de vida. Te animo a que actúes, a lanzarte al camino de la oración y a que nunca dudes en buscar más de Dios. Pídele que abra tus ojos a las cosas que hace a tu alrededor. Adelante, apunta hacia su corazón y busca ser un faro de luz. Cuando haces esto, no solo te transformas, te conviertes en una parte activa del testimonio de Dios, y tu vida será una historia de fe y poder que impacta en las vidas que te rodean. Que Dios bendiga tu vida de oración y a través de ella que encuentres fuerza, paz y la presencia de Dios cada día. Amén. Al reflexionar sobre lo que significa incorporar la oración en todos los aspectos de nuestra vida, quiero que reflexionemos sobre la importancia de convertirse en intercesores.
No se trata solo de orar por nuestras propias necesidades, sino de levantar un grito en nombre de los demás. La intercesión es un ministerio poderoso que todos estamos llamados a abrazar. En Santiago 5:16 encontramos una instrucción crucial. Confesad vuestros pecados los unos a los otros, y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración de un hombre justo es poderosa y eficaz. La oración intercesora no solo busca la sanación y la restauración, sino que también establece una red de apoyo espiritual entre hermanos. Cuando oramos unos por otros, estamos demostrando un amor activo y una unidad que reflejan el corazón de Cristo. El apóstol Pablo nos enseña la importancia de orar unos por otros en varias de sus cartas. Por ejemplo, en Efesios 6:18, nos exhorta a orar en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto nos muestra que la oración no es una actividad solitaria, sino un acto de comunión que promueve la edificación de la comunidad de fe. Como estamos dispuestos a intervenir, debemos entender que hay necesidades a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas están luchando con problemas económicos, problemas de salud, relaciones rotas o crisis de fe? Podemos estar tan centrados en nuestras propias dificultades que olvidamos mirar a nuestro alrededor. Dios nos llama a ser los ojos y oídos unos de otros, señalando necesidades que a menudo no son visibles pero que claman por ayuda. Una práctica desafiante pero vital es buscar personas concretas en tu vida y ofrecer oración por ellas. Esto se puede hacer con un simple rezo por ti, o, preferiblemente, sentándose con la persona y atendiendo a su corazón. Pregúntale a alguien, ¿cómo puedo rezar por ti? La respuesta puede sorprenderte y abrir puertas a conversaciones profundas sobre la fe y la esperanza. Te animo a crear una lista de oración, un lugar donde puedas escribir los nombres y situaciones que necesitan la mano de Dios. No te limites solo a los problemas más evidentes. Piensa en las personas de tu vida que pueden estar enfrentándose a batallas silenciosas de las que no eres consciente. A veces, la situación puede parecer abrumadora, pero recuerda que nuestro Dios no es pequeño. En Jeremías 33:3, Él nos dice, «Llámame, y yo responderé, y te mostraré grandes y ocultas cosas que no conoces». Cuando clamas en intercesión, estás abriendo caminos para que Dios actúe de maneras que quizá no habías imaginado. Y al rezar, no olvides la importancia de la oración en tiempos de crisis colectiva. Este es un momento en el que el mundo clama por sanación y esperanza. Se necesitan intercesores dispuestos a abrir su corazón ante Dios por naciones, ciudades y comunidades. Cuando vemos noticias sobre tragedias, guerras e injusticias, debemos recordar que nuestra respuesta debe ser rezar. No se trata solo de sentirnos mal por la situación, sino de alzar la voz para clamar a un Dios que escucha y responde. En Data Crónicas 7:14 encontramos una promesa poderosa. Si mi pueblo, llamado por mi nombre, se humilla, reza, busca mi rostro y se aparta de sus caminos malvados, entonces oiré del cielo, perdonaré sus pecados y sanará su tierra. La intercesión podría ser la clave para la transformación que buscamos, no solo en nuestras vidas, sino en todo el mundo. Cuando nos unimos en oración, el Señor está listo para actuar. Está atento y dispuesto a devolvernos su espíritu. Por eso, como comunidad de fe, necesitamos crear espacios donde la oración pueda fluir libremente. Puedes organizar vigilias de oración, grupos de intercesión y tiempos de oración en tu grupo familiar. Esto puede ser una forma tangible de expresar el amor de Dios y demostrar que te importa. Esto nos acerca a Dios y entre nosotros, creando un entorno de sanación y restauración. Al hablar de intercesión, también debemos ser conscientes del poder de un testimonio personal. Cuando intercedes por alguien y ves la mano de Dios moverse en respuesta a esa oración, no deberías guardártelo para ti. Comparte. Habla sobre la respuesta a la oración que presenciaste, para que otros puedan ser animados en su fe. Habla de cómo Dios ha cambiado la vida de otra persona a través de tu intercesión. Esto sirve no solo para glorificar a Dios, sino también para estimular la fe de los demás en sus propias batallas. También quiero advertirte sobre una trampa a la que muchos se enfrentan al convertirse en intercesores: la tentación de desanimar. Habrá momentos en los que sentiremos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas, y eso puede ser desalentador. Pero es en estos momentos cuando debemos recordar que Dios siempre tiene el control, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Romanos 12:12, Pablo nos instruye:
regocijaos en la esperanza, sed paciencia en la tribulación, perseverad en la oración. Esta perseverancia en la oración es lo que moldea nuestro carácter, nos enseña a confiar y a tener esperanza en Dios. De hecho, incluso cuando tus oraciones no parecen dar fruto, el Señor está actuando de maneras que no puedes ver. El sufrimiento y las tribulaciones que atravesamos a menudo producen un peso de gloria que no puede expresarse con palabras. En 2 Corintios 4:17 leemos: porque nuestra ligera aflicción por un momento nos produce un peso eterno de gloria sin comparación. Así que sigue orando confiando en que Dios está haciendo algo grande, aunque aún no le comprendas del todo. A medida que avanzamos, os insto a comprometeros verdaderamente con la intercesión y la oración, no solo como una actividad, sino como un llamado sagrado que todos debemos abrazar. Alcémonos como un ejército de oración, dispuestos a clamar a Dios e interceder por quienes necesitan nuestra ayuda. Permite que el Señor use tu vida como un canal de su gracia y amor. Puede que no resuelvas todos los problemas del mundo, pero tus oraciones pueden marcar una verdadera diferencia en la vida de alguien. Este es el propósito que Dios te ha dado, y mientras lo haces, recuerda siempre que no estás solo. Estamos en este camino juntos, apoyándonos mutuamente, orando por los demás y siempre buscando el rostro de nuestro Dios. Amén. A medida que seguimos explorando la profundidad y el poder de la intercesión, es vital que comprendamos la naturaleza de nuestra relación con Dios. La oración no es un mero acto mecánico, es la prueba de nuestra fe viva. Hebreos 11:6 nos enseña que, sin fe, es imposible agradar a Dios. Y es esta fe la que nos impulsa a moverles a interceder, sabiendo que nuestro clamor no solo es escuchado, sino que, más importante aún, es respondido por nuestro Señor. Cuando hablamos de intercesión, también debemos considerar la importancia de rezar con autoridad. Comprender la autoridad que tenemos en Cristo es fundamental. En Lucas 10:19, Jesús nos dio la promesa: les he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo, nada les hará daño. Esto significa que al interceder, no solo enviamos palabras al aire, proclamamos la verdad de Dios sobre las situaciones, y eso tiene un impacto. Así como David enfrentó a Goliat con confianza y fe, nosotros también podemos enfrentarnos a los gigantes en la vida de quienes pedimos oración. La historia de David es un gran ejemplo de alguien que, ante un gran desafío, no dejó que las circunstancias se desanimaran, sino que se mantuvo firme en su confianza en Dios. Sabía que la victoria no venía de sus armas, sino de la fuerza que venía del Señor. Cuando rezas con fe, en cierto sentido estás derribando a los gigantes de la ansiedad, la desesperación y el dolor en la vida de las personas. Me recuerda la importancia de rezar con valentía. El ánimo que se encuentra en Josué 1:9 nos instruye a ser fuertes y valientes, porque Dios está con nosotros. A veces, cuando rezamos, podemos dudar en ser valientes en nuestras peticiones. A veces, por miedo, las dudas pueden hacernos orar de forma tímida, como si Dios no pudiera o no quisiera actuar en favor de lo que pedimos. Pero Dios nos ha llamado a la valentía. Al interceder, debemos acercarnos a su trono con la confianza de que Él se preocupa y es fiel para actuar según su voluntad. Otro aspecto esencial de la intercesión es el énfasis en la escucha. A menudo, en la oración, somos rápidos en presentar nuestras peticiones, pero es crucial que nos tomemos un momento para escuchar la voz de Dios. En el Salmo 46:10 se nos recuerda: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Cuando nos tomamos el tiempo para escuchar, abrimos nuestro corazón a la dirección del Señor y permitimos que Él nos guíe en nuestras oraciones. A veces la respuesta de Dios no llega en la forma que esperamos. Puede instruirnos a orar de forma diferente a como teníamos en mente. Por esta razón, escuchar es un componente fundamental de la intercesión. Te animo a crear un espacio, un lugar sagrado en tu vida, donde puedas ir no solo a hablar, sino también a escuchar. Puede ser un rincón de tu casa, un paseo solitario por tu ruta de senderismo o incluso un descanso tranquilo de tu rutina diaria. Haz un hábito de silenciar tu corazón y mente durante todo el tiempo que haga falta. Lo que Dios diga puede cambiar radicalmente la dirección de tus oraciones. Al enfrentarnos a los desafíos de la intercesión, hay algo que debemos tener en cuenta, es la necesidad de ser persistentes. La oración no es un evento puntual, es un estilo de vida. En Lucas 18:1-8,
Jesús ofrece la parábola de la viuda persistente que suplicó justicia. El juez, aunque no temía a Dios ni respetaba a las personas, finalmente la escuchó gracias a su persistencia. La lección aquí es clara. La perseverancia da resultados. El Señor valora la persistencia y nos anima a seguir orando, aunque la respuesta tarde en llegar. Un consejo práctico es programar tus horarios de oración. Lleva un diario o toma notas en tu móvil sobre las peticiones que llevas a Dios. Lo que rezas no es secreto para Él, pero tener un registro de tus oraciones puede ayudar a cultivar la disciplina y la persistencia necesarias. Cuando ves cómo tus peticiones se desarrollan y se cumplen, se convierte en un testimonio poderoso de cómo Dios está actuando. También recuerda que existen diferentes formas de oración. La oración puede adoptar la forma de súplica, adoración, acción de gracias e incluso oración en lengua según nos guíe el Espíritu. En Romanos 8:26, Pablo nos dice que, de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué deberíamos pedir, pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para ser palabras. Esta verdad sobre la intercesión del Espíritu Santo es alentadora. Si hay momentos en los que no sabes orar, confía en que el Espíritu intercede por ti, llevando tus intenciones al Padre en un idioma del cielo. También debemos encontrar en las Escrituras modelos de intercesores que nos inspiren. Moisés, por ejemplo, se interpuso entre Dios y el pueblo de Israel, intercediendo por ellos en tiempos de pecado y rebelión. En Éxodo 32, 11, 14, vemos a Moisés suplicando a Dios por misericordia. Fue un ejemplo de líder que, conociendo el poder de la intercesión, se interpuso en el vacío para el pueblo. Al igual que él, debemos estar dispuestos a ponernos en el vacío para nuestra familia, amigos, iglesias e incluso comunidades. La intercesión es un inmenso acto de amor, y cuando lo hacemos, seguimos el ejemplo de Cristo. Jesús, nuestro mayor intercesor, no solo ofreció su vida, sino que también intercede continuamente por nosotros a la derecha del Padre. Romanos 8:34 nos dice: ¿Quién los condenará? Cristo Jesús es el que murió, y además el que ha resucitado, está a la derecha de Dios, y también intercede por nosotros. ¿Qué consuelo nos trae esto? Al saber que Jesús intercede por nosotros, podemos tener confianza en llevar nuestras necesidades a Él y clamar por los demás. Ahora, comprometámonos a ser intercesores en un nuevo nivel. No se trata solo de rezar por tu propia familia, sino de ampliar tus horizontes. Reza por quienes no conoces, por quienes no tienen a nadie a su lado. Puedes marcar la diferencia en la vida de alguien que está en una situación desesperada y anhela un milagro. Puedes ser la respuesta a la oración de alguien. Por eso, te animo a que te levantes como un intercesor fiel, que tu vida de oración se convierta en un legado para quienes vengan después de ti, un testimonio del poder de Dios que se manifiesta a través de tus oraciones. Recuerda, tu voz tiene poder. Levántate con valentía. Este es el momento de redoblar nuestros esfuerzos en la intercesión y que Dios te use de formas que nunca podrías imaginar. Amén. Al reflexionar sobre el llamado a la intercesión, debemos recordar una verdad fundamental. La oración es la línea directa entre nosotros y Dios. Es el puente que nos conecta con su poder y su voluntad. A través de la oración tenemos acceso a su sabiduría, su fuerza y su dirección. La Biblia nos enseña, en Filipenses 4, 6, 7, no os preocupéis por nada, pero en todo tus peticiones pueden ser hechas a Dios por oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que a través de la oración intercambiamos la ansiedad por la paz. ¿Por qué a menudo dudamos en orar? A veces puede ser la sensación de estar solos, de que nuestras voces no serán escuchadas o de que no sabemos qué decir. Pero quiero animarte a que recuerdes que la oración no trata de elocuencia, sino del corazón. Dios se complace cuando nos acercamos a Él con sinceridad y vulnerabilidad. Quiere oír tus llantos, tus alegrías y tus preocupaciones. A medida que profundizamos en la oración, necesitamos cultivar un espíritu de gratitud. La gratitud transforma nuestro enfoque. En lugar de mirar las dificultades que nos rodean, nos centramos en las bendiciones que Dios ya nos ha concedido. Cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a confiar en Él en todas las circunstancias.
En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, se nos instruye a alegrarnos siempre, orar sin cesar y dar gracias en todo. Esto no significa que no vayamos a enfrentar dificultades, sino que incluso en ellas podemos reconocer las manos de Dios actuando en nuestras vidas. Otra cosa importante a destacar es la necesidad de estar conectados en comunidad. La intercesión no tiene por qué ser un viaje solitario. A menudo tenemos colegas, amigos y hermanos en Cristo que también necesitan oración. En Mateo 18, 19-20, Jesús dice: En verdad os digo, si dos de vosotros estáis de acuerdo en la tierra en cualquier cosa que pidan, será por ellos mi Padre que está en los cielos. Hay un poder extraordinario cuando rezamos en acuerdo. Cuando dos o más personas se unen en oración, la fuerza espiritual se multiplica. Así que no dudes en invitar a otros a orar contigo, formando grupos de intercesión y buscando juntos el rostro de Dios. Si aún no formas parte de un grupo de oración, te animo a considerar esta oportunidad. Ya sea en tu iglesia, escuela o comunidad, busca personas que compartan la misma pasión por la oración. Juntos, podéis convertiros en una fuente de fuerza y ánimo, no solo para vosotros mismos, sino también para quienes están luchando. Y no subestimes el poder de un mensaje de texto o de una llamada pidiendo oración. Puede aportar un ánimo y apoyo invaluables. Al cerrar este mensaje, quiero que te lleves consigo un renovado sentimiento sobre el poder de la intercesión. No estás solo en este camino. Formas parte de un gran ejército de intercesores que Dios ha levantado para impactar el mundo. El Señor busca a quienes estén dispuestos a clamar, a interceder y a ponerse en el vacío. Tu oración es un acto de fe, y la fe mueve montañas. Recuerda que cada llanto, cada súplica y cada acción de gracias no son solo palabras, son declaraciones de dependencia y confianza en Dios. Caminemos hacia un nuevo horizonte de intercesión. Al mirar los desafíos que tenemos por delante, que lo hagamos con la seguridad de que nuestras oraciones tienen un impacto eterno, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de muchos que nos rodean. Que el Señor fortalezca tu fe, que renueve tu pasión por la oración y que te conviertas en un instrumento poderoso en sus manos. Os invito a cerrar los ojos y, en este momento, clamar al Señor. Que el Espíritu Santo comience a poner en tu corazón nombres y situaciones que necesiten tu intercesión. Sé audaz, sabiendo que estás participando en un ministerio con un potencial ilimitado de transformación, y que al final de tu vida mires atrás y veas el impacto que tus oraciones han tenido en el mundo, glorificando siempre a Dios a través de su fidelidad. Amén.